Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un placer darles la bienvenida a este evento sobre minería responsable, derechos humanos y sustentabilidad, organizado por la CEPAL, FIO, RINCA y la GIZ. Tenemos una agenda con excelentes oradores, con mucha experiencia en este tema. Por lo tanto, me siento muy honrado de poder moderar esta sesión. En el programa MINSUS, CEPAL y GIZ llevamos muchos años trabajando con las Defensorías del Pueblo de la FIO, fortaleciendo su papel vital en asegurar una minería más responsable en la región y en relevar el vínculo esencial entre la protección ambiental y el cumplimiento y respeto a los derechos humanos. El actual contexto y la recuperación económica post-COVID otorga un nuevo protagonismo a la minería como motor de crecimiento y desarrollo. Esta compleja coyuntura actual se suma a los existentes desafíos que enfrentan ya la industria en varios países de la región. El respeto y promoción de los derechos humanos es un pilar esencial en el sector minero responsable. Y aterrizar eso a lo concreto implica justamente lo que intentamos realizar en el marco del grupo temático de la FIO, transferizar el enfoque de los derechos humanos en todas las acciones de los estados y empresas en la minería, utilizando las herramientas que nos brindan los rectores y la Agenda 2030. Debe ser promovida la participación plena de toda la población y generar nuevos mecanismos de monitoreo y construcción conjunta entre empresas, comunidades y el Estado, permitiendo promover los impactos positivos y mitigar los riesgos de la actividad minera. Por ello, el evento de hoy, desde una aproximación multiactor, pretende aportar a la discusión sobre derechos humanos y empresas. Antes de continuar, recuerdo la importancia de que participen y por favor entreguen sus preguntas por el chat. A los panelistas les pido ceñirse al tiempo estipulado ya que la plataforma cierra a las 5 en punto. Y bueno, a continuación invito a los señores Augusto Jordán Rodas, el presidente del FIO y procurador de los derechos humanos de Guatemala, y a José Antonio Tovar, secretario general de la RINCA y procurador a la defensa de los derechos humanos de El Salvador, para brindarnos unas breves palabras. Por favor, Jordán. Muchas gracias, Nicolás. Muy buenas tardes para todas y para todos. Un saludo muy respetuoso a José Apolonio Tovar, secretario general de la RINCA y procurador de la defensa de los derechos humanos de El Salvador. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de CEPAL. Alicia Abanto, secretaria ejecutiva de CEPAL, Alicia Abanto, adjunta de Defensoría del Pueblo de Derechos Humanos del Perú. Nicolás Melich, asesor principal, programa MINSUS. Yosilius Sumanio, director de División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de CEPAL. Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero de Chile. Rubén Bous, de Fundacao, Grupo Esquel de Brasil. Este foro regional sobre empresas y derechos humanos abre un espacio importante de discusión para que conversemos sobre el futuro y retos de los derechos en el contexto pospandemia. En esta mesa de trabajo nos permitirá un particular conversatorio sobre la incorporación de los derechos humanos a una actividad como es la minería. Tengo que decirles también sinceramente que Guatemala no es el mejor referente de derechos humanos y la minería. Tenemos muy malas experiencias, tenemos que aprender mucho de otros países para desde el principio que se consulten a los pueblos indígenas de conformidad con el convenio 169, también las condiciones laborales, socioambientales, y sin duda alguna será de gran beneficio para nuestra institución y para toda la FIO aprender de los expertos que afortunadamente han aceptado esta invitación a este importante foro. Tengan ustedes la mejor de las tardes. Muchas gracias. Saludos cordiales. Excelente, muchísimas gracias. Y paso inmediatamente la palabra a José Antonio, por favor.
Gracias. Buenas tardes, buenas noches, según el lugar en que nos encontremos. Buenas tardes al presidente de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, el procurador Jordán Rodas, a Alicia Abanto, también de la CEPAL, a la procuradora adjunta de Derechos Humanos de Perú, a los representantes de instituciones de minería que nos acompañan, a todos y a todas. Reciban de parte del secretario general de la RINCA un cordial saludo, un especial respeto para todas y todos los que estamos en este espacio y que también nos van a ilustrar con los conocimientos en materia de minería con un enfoque de derechos humanos. Comparto la posición del procurador Jordán en el sentido que El Salvador, al igual que Guatemala, no es como el mejor referente en cuanto al tratamiento del derecho a la minería con el derecho humano que debe haber. Sin embargo, creo que la crisis que generó el COVID ha abierto las puertas para que se regule de manera diferente y que se pueda abordar esta temática de una manera responsable. Creemos importante que la actividad de la empresa que genera un desarrollo indiscutible para los pueblos vaya de la mano con el desarrollo de los y protección que la población necesita. En ese sentido, creo que estaremos muy atentos y muy acordes con esa visión y teniendo en cuenta que también El Salvador está en deuda sobre la aprobación y ratificación del Acuerdo de Escazú, que también vendría a dar un impacto positivo en la atención del medio ambiente desde un enfoque de derechos humanos. De tal manera que reitero el saludo y estaremos atentos a escuchar cada una de las intervenciones de esta tarde de todas las personas que nos acompañarán. Saludos cordiales y buenas tardes a todos y todas. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, a continuación tenemos a la señora Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, que ha grabado un mensaje para nosotros. Por favor, si pueden, por favor, jugar ese mensaje. Parece que está en mute. No se oye. Disculpen el atraso, parece que hay algunos problemas con el audio, pero lo vamos a resolver ahora. Bueno, parece que hay algunos problemas técnicos. Entonces sugiero que pasamos a la presentación. Primero, entonces invito a Alicia Abanto, adjunta del Defensor del Pueblo en Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo de Perú, a presentar el documento en más detalle que fue realizado por las 10 defensorías del parte del grupo temático FIO y después volvemos a los 2 vídeos que tenemos para ustedes. Alicia, por favor. Muy buenas tardes con todos y con todas. En principio quisiera expresar un especial saludo para ti, Nicolás, que con tus primeras palabras nos animas, en verdad que esta sea una jornada muy provechosa. También un especial saludo para el procurador Augusto Jordán,
para el procurador José Apolonio, que me han antecedido, y también a las personas que van a comentar después de esta presentación, al defensor Freddy Carrión, al director José Luis Samaniego, al presidente ejecutivo Joaquín Villarino y al investigador Rubén Sborg. También, en verdad, es muy grato para mí compartir este espacio tan valioso sobre un abordaje de un tema central para las defensorías del pueblo. Les ruego que podamos poner la presentación, por favor. Bueno, en verdad, desde la Defensoría del Pueblo del Perú estamos sumamente agradecidos por 3 razones, ¿no? En primer lugar, porque ya desde hace un importante tiempo, más o menos ya 3 años, hemos recibido un acompañamiento desde la CEPAL, desde la FIO, y también ha habido un trabajo conjunto, un trabajo de equipo entre las Defensorías del Pueblo, las instituciones nacionales de derechos humanos, y en ese proceso, en verdad, para nuestra institución es, en primer lugar, eh, un momento importante. No se hubiera podido concretar este importante documento, que también yo creo que significa, de alguna manera, un punto de partida también para que luego les voy a presentar, puedan afinar, digamos, puedan servir para afinar y para mejorar el desempeño de los estados en la protección de las personas con relación a la actividad minera. No sé si se puede ver las pantallas. Yo necesito ver la presentación para poder realizar esta presentación, pero no la puedo ver. Ahí apareció algo, pero desapareció de nuevo. Sí, desaparece. Y necesito ver la Sí, pueden, por presentación favor, porque poner la presentación. Ya. no la tengo impresa aquí. Pues si la pueden poner, por favor, para que me ayuden. Ahí Muy bien, la apareció algo. siguiente, por favor. Sí, aquí, ahí está. Bueno, en este trabajo conjunto, lo que sea, digamos, el fruto de este trabajo conjunto es un documento muy valioso que contiene las recomendaciones para la incorporación del enfoque de derechos humanos en la evaluación de impacto ambiental de proyectos mineros. Siguiente, por favor. Para la elaboración de este documento, se ha contado con la participación de 10 instituciones nacionales de derechos humanos, ¿no? ¿Pueden pasar, por favor, a la siguiente? No logro ver la presentación. Disculpen que dependo de lo que aparezca en la imagen. Muy bien, muchas gracias. Como lo estaba mencionando, las Defensorías del Pueblo de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Portugal participaron en la elaboración de este trabajo. También el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México. Junto a las instituciones nacionales de derechos humanos, trabajamos con el apoyo, el acompañamiento y la asistencia técnica de CEPAL y también el trabajo, en verdad, crucial de GIZ a través del Programa de Cooperación Regional para la Gestión Sustentable de los Recursos Mineros en los países andinos, MINSUS. Este es un trabajo, en verdad, que nos ha tomado un tiempo importante, pero el resultado, en verdad, es muy valioso porque nos ha planteado al conjunto de instituciones, por un lado, hacer una mirada introspectiva de qué es lo que hemos hecho como defensorías del pueblo para defender a la población cuando hay situaciones de vulneración de derechos humanos vinculados a la actividad minera. Pero también nos ha permitido tener una mirada de proyección
con relación a lo que debiéramos hacer como defensorías del pueblo y lo que debieran hacer los estados en los que trabajamos, ¿no? Siguiente, por favor. Con relación a la actividad minera, es necesario, yo creo que resaltar que la actividad minera es una actividad presente en muchos de los países con distintos niveles de desempeño. Hay países donde la regulación de la actividad minera ha tenido, digamos, una mejora significativa en estos últimos años. Sin embargo, también hay países donde hay una serie, digamos, de aspectos todavía débiles en materia de regulación, de protección de derechos. Entonces, hay una necesidad de que en la medida que la actividad minera es una actividad estratégica, es una actividad también de alto riesgo y es una actividad que genera una serie de oportunidades para los países, pero también genera una serie de riesgos en materia ambiental, en materia social. Y desde luego, como ya se ha mencionado al inicio de este evento, la actividad minera también tiene, digamos, todo un potencial con relación a lo que pueden hacer nuestros países para revertir los graves efectos de la pandemia. Sin embargo, teniendo en cuenta que por un lado la actividad minera es una actividad con arraigo en muchos de nuestros países. Por ejemplo, en el Perú la actividad minera es un aspecto muy importante de la vida del país en todos los aspectos. Y en otros países también sucede lo mismo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que es necesario tener una serie de mejoras en materia regulatoria y dentro de ese proceso hay que incorporar el enfoque de derechos humanos para que esta mejora regulatoria y esta mejora en la aplicación concreta de las digamos, en la aplicación concreta haya un cambio que pueda ser notorio para la población que vive, por ejemplo, en las áreas de influencia de los proyectos de inversión. En materia ambiental y social, desde luego, hay acciones que deben hacer las empresas y los estados para mitigar los impactos que generan estas actividades en todos los aspectos, pero especialmente en lo ambiental y social. No solamente hay que cautelar, además que haya una debida regulación, sino hoy en día es crucial cautelar la aplicación concreta de esos marcos normativos y, por ejemplo, la fiscalización adecuada de la actividad minera, ¿no? En ese sentido, para las defensorías del pueblo, uno de los temas cruciales para hacer digamos, tránsito entre una minería tradicional que no protegía, digamos, adecuadamente ni respetaba los derechos humanos, para hacer este tránsito hacia una minería sostenible, hacia una minería que respete los derechos humanos, es necesario poner atención en la evaluación de impacto ambiental, que requiere que las instituciones públicas que se dedican precisamente a hacer la evaluación de los proyectos tomen en cuenta las características, ¿no? Y el potencial que tiene cada proyecto, pero que en su evaluación obviamente se haga todo lo posible por cautelar que el diseño del proyecto esté pensado en las personas, ¿no? El diseño de un proyecto minero tiene que estar pensado en las personas, porque son las personas las que sufren los impactos negativos si es que se dejan aspectos sin control o sin el debido, digamos, si no se adopta la debida diligencia en el diseño y en la implementación de un proyecto de inversión. Adelante, por favor. ¿Pueden pasar a la siguiente? A la siguiente lámina, por favor.
Muchas gracias. Con relación a la evaluación de impacto ambiental, las defensorías del pueblo consideraron que era muy importante abordar 3 aspectos, ¿no? Como aspectos que se constituyen en pilares para poder mejorar el proceso de evaluación de impacto ambiental. Y estos 3 aspectos son el derecho a la información, el derecho a la participación ciudadana y el derecho a... Yo quisiera destacar el hecho de que una evaluación de impacto ambiental, en principio, no es un proceso meramente de técnicos especialistas, sino el proceso de evaluación de impacto ambiental es un proceso que tiene que ser realizado siempre entre los técnicos y la población que vive en las áreas de influencia de los proyectos, ¿no? Porque es la población que vive allí y que va a experimentar los cambios la que sabe en primer lugar aquello que debe ser cautelado, y es la voz de la gente que va a ayudar a los técnicos, a los especialistas, a las autoridades a tomar un mejor criterio, una mejor decisión sobre el diseño de los proyectos. Eso significa que no puede haber una adecuada evaluación de impacto ambiental sin escuchar a la población, sin trabajar las líneas base, ¿no?, de los proyectos de inversión con la población, con procesos adecuados de participación ciudadana, y desde luego no se puede concebir un adecuado diseño de proyectos si es que no se trabaja con una mirada de las vulnerabilidades que sufre la población. Bueno, por ejemplo, si hablamos de población indígena, hay aspectos muy concretos que hay que cautelar si se va a realizar un proyecto de inversión en su territorio. Por eso, y como lo vamos a ver en las siguientes láminas, las recomendaciones que plantea el documento son las siguientes. No sé si podemos adelantarnos, por favor, a la siguiente lámina. Siguiente, por favor. Perdón, ¿pueden retroceder a la lámina sobre acceso a la información? Muy bien. Con relación al derecho a la información, es importante recordar siempre que la población necesita una información respecto de los impactos que va a sufrir o respecto a los cambios que va a experimentar con un proyecto. Por eso, en la implementación de los procesos informativos para la gente, se tiene que cautelar que la información sea de calidad, que sea transparente, que sea una información sincera y que sea una información clara y fidedigna en relación a la información que necesita la población. A veces no se da una información adecuada, completa, clara, veraz, oportuna o disponible, porque las empresas o el Estado se centran en informar lo que ellos consideran que es adecuado. Y esto es un error que hay que procurar evitar, porque una cosa es lo que la empresa o el Estado quieren informar y otra cosa es la información que necesita la población respecto de lo que teme o de lo que le interesa o aquello en lo cual la población quiere realmente tener una información para poder participar. En la siguiente lámina quiero referirme ahora al derecho a la participación ciudadana. Es importante que la participación ciudadana sea real, sea efectiva, sea de calidad. Un problema típico es que puede haber un mecanismo iniciado por las empresas o por el Estado, pero que son mecanismos que no llegan a ser realmente procesos digamos, que generen una capacidad de la población de influir en el proceso de toma de decisiones. Es decir, debemos evitar que los mecanismos de participación ciudadana sean meramente informativos, sino tenemos que garantizar en todos los ámbitos de desarrollo de un proyecto de inversión
que la población tenga la oportunidad de plantear sus observaciones, plantear sus propuestas, plantear sus puntos de vista para enriquecer el diseño, para enriquecer el proceso de toma de decisiones. La participación de la gente con sus ideas, sus propuestas o sus observaciones contribuye a un proceso de inteligencia decisional, ¿no? La autoridad y la empresa pueden tomar mejores decisiones si es que sus procedimientos realmente buscan merituar la opinión de la población. Y esos procesos para merituar deben hacerse visibles en la forma en la que el Estado, por ejemplo, fundamenta las decisiones cuando aprueba los instrumentos de gestión ambiental. Entonces, en este documento lo que se plantea es que, por ejemplo, la participación ciudadana tenga un plazo razonable y pueda garantizarse, por ejemplo, a las comunidades tener las capacidades adecuadas para poder tener asesoría técnica o el acompañamiento que le permitan poder influir realmente en la decisión que toma la autoridad. Finalmente, en el tema de consulta previa, para las defensorías del pueblo, es crucial que los pueblos indígenas, ¿no?, accedan realmente a la consulta previa. En varios países existe el problema de que no se han implementado adecuadamente los procesos de consulta previa, o si se implementan son de mala calidad. Hay un proceso de aprendizaje que hacer efectivamente para implementar mejores mecanismos de información, de participación, de consulta previa, pero en relación a la consulta previa es necesario garantizar una adecuada identificación de los pueblos indígenas, garantizar también que las organizaciones indígenas puedan acceder a recursos logísticos y técnicos, que puedan tener, por ejemplo, recursos para tener sus propios asesores y que puedan estar en la capacidad de participar con sus propuestas, sus planteamientos en un proceso de buena fe que esté realizado por el Estado para buscar acuerdos, para que los procesos de diálogo con los pueblos indígenas estén orientados al logro de acuerdos. En este punto yo quisiera resaltar que tanto el derecho a la participación ciudadana como el derecho a la consulta previa deben ser medios para luchar contra la desigualdad social, para que los proyectos de inversión, los proyectos mineros que se implementan estén diseñados de tal manera que durante su implementación se contemplen acciones para erradicar y combatir la desigualdad social que afecta a la población que vive en las áreas de influencia directa o indirecta de los proyectos. Siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina, por favor. En este documento se han planteado recomendaciones para los estados y para las empresas. Con relación a las recomendaciones que le planteamos a los estados, como ya he señalado, por un lado, se tiene que incorporar el enfoque de derechos humanos en la evaluación de impacto ambiental, pero para ello, desde luego, se requiere fortalecer las competencias, las capacidades de las instituciones encargadas de la evaluación de impacto ambiental. Pero también es necesario que se fortalezcan en cada uno de los países la fiscalización del cumplimiento de los estudios de impacto ambiental. Los instrumentos de gestión ambiental tienen que pasar de ser compromisos, ¿no?, que están contenidos, digamos, en el papel, deben pasar a ser acciones reales que beneficien a la población. Entonces, hay un esfuerzo que tienen que dar los estados para garantizar que los avances no solo sean normativos, sino que los avances en estos derechos sean efectivos en las comunidades, en sus territorios, en sus localidades,
que haya, digamos, un cambio en la forma en la que se implementan los proyectos mineros y también en la forma en la que los estados se presentan en el territorio para dialogar con la población y para fiscalizar, por ejemplo, que la actividad minera se desarrolle respetando los parámetros ambientales y sociales que instauran los estados. Un aspecto relevante en relación a nuestro llamado como defensorías del pueblo a los estados es que no se relajen los estándares ambientales y sociales. Lamentablemente, hay una tendencia muchas veces en varios países a disminuir plazos, a disminuir mecanismos de fiscalización o disminuir parámetros incluso ambientales o relajar la fiscalización social de algunos aspectos. Y desde luego, en este contexto que afrontamos durante la pandemia, ¿no? Y en lo que quede por delante en este contexto, es crucial que los estados no se vean tentados en seguir flexibilizando los estándares ambientales y sociales para pretender que haya con eso un mayor crecimiento económico. Creo que es muy importante que se busque la reactivación económica con el respeto de los derechos humanos. La reactivación económica no debe hacerse vulnerando los derechos de las comunidades que están en los territorios donde se desarrolla la actividad minera, ¿no? Más bien, la población de estas localidades tiene que ser, digamos, especialmente protegida si es que los países apuestan por esta actividad como un motor del desarrollo en este contexto en búsqueda de la reactivación. Finalmente, para las empresas también estamos planteando recomendaciones. Antes de referirme a las empresas, quería resaltar la importancia de que los estados firmen y ratifiquen el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú es un instrumento vital para poder avanzar en la aplicación correcta de los mecanismos que sirven para proteger el derecho a la información, la participación ciudadana, la justicia ambiental y la protección de los líderes indígenas, de los defensores de derechos humanos. Entonces, este aspecto también es de especial relevancia en el planteamiento de las defensorías del pueblo. Y finalmente, quisiera plantear que las recomendaciones que estamos haciendo a las empresas es, desde luego, que apliquen en todo momento la debida diligencia, ¿no? La debida diligencia es un enfoque, pero debe aterrizar en cada instrumento de gestión que tienen las empresas. Asimismo, también planteamos que haya una estricta transparencia y rendición de cuentas, que los informes de sostenibilidad, por ejemplo, que plantean las empresas, contengan información sincera sobre lo que realmente están haciendo en los territorios de las poblaciones locales, que los mecanismos de atención de quejas tengan un mecanismo, digamos, de seguimiento, que puedan también contar las empresas con instrumentos adecuados para hacer frente a situaciones de emergencia, que sus planes de contingencia sean adecuados para proteger los derechos de las personas. Y desde luego, no podríamos dejar de lado el hecho de que pedimos que haya siempre se cumpla con el deber de reparación de los daños causados, ¿no? En varios de nuestros países hay una necesidad de que se cautele que haya la reparación frente a casos de contaminación, frente a casos donde hay pasivos ambientales, que aunque hay que distinguir, hay pasivos ambientales de actividades mineras antiguas, de operadores que actualmente no existen y que desde luego ahí hay una deuda del propio Estado por esos pasivos antiguos, pero no podemos dejar tampoco de lado que actualmente hay en diversos países
proyectos que requieren un abordaje desde el punto de vista también de la remediación. Finalmente, desde las Defensorías del Pueblo, yo quisiera remarcar nuestro compromiso con la labor de seguimiento para el cumplimiento de estas recomendaciones en nuestros países. Estas recomendaciones son una forma también de motivar la acción de las Defensorías del Pueblo en los distintos países para contribuir a que los estados puedan mejorar su regulación, su evaluación de impacto ambiental, su fiscalización ambiental y su protección de las personas vulnerables o de las personas que afrontan los impactos más significativos de este tipo de actividades. La actividad minera es una actividad con mucho potencial, es una actividad que puede contribuir de buena manera al cumplimiento de otros objetivos, como por ejemplo los objetivos de desarrollo sostenible, pero tiene que ser una actividad cuya gestión vaya siempre de la mano con el respeto de los derechos humanos. Y creo que es la labor principal de la Defensoría del Pueblo, de las Defensorías del Pueblo, contribuir con nuestra labor supervisora a que eso ocurra. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias Alicia y disculpen por los problemas técnicos que hemos tenido. Ahora vamos a pasar al resumen de este documento, que es un vídeo corto que parece que... Recomendaciones para la incorporación del enfoque de derechos humanos en la evaluación de impacto ambiental de proyectos mineros. Las instituciones nacionales de derechos humanos son instituciones independientes que juegan un rol clave en la promoción de una minería más responsable en la región. Estas instituciones son fundamentales para el logro de la Agenda 2030 y la promoción de los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos en contextos mineros. Son también estratégicas en promover el respeto al medio ambiente en línea con el Acuerdo de Escazú. La minería ofrece la oportunidad de impulsar el desarrollo económico y ayuda a los países a lograr los objetivos de desarrollo cuando se gestiona de manera adecuada. Una correcta formulación y seguimiento de los proyectos mineros contribuye a la disminución de eventuales afectaciones a derechos y reduce la conflictividad. La evaluación de impacto ambiental es un instrumento esencial de política pública que permite proveer de información y análisis para mejorar y anticipar impactos, favoreciendo la rendición de cuentas. Sin embargo, generalmente estas evaluaciones no contemplan un enfoque de derechos humanos. Este enfoque presta atención a la evaluación de los resultados y procesos. Focaliza la atención en los grupos de riesgo. Fortalece la participación. Considera las particularidades de los territorios. Refuerza la transparencia y busca resultados permanentes. Por ello, las Defensorías del Pueblo han elaborado recomendaciones para la incorporación de este enfoque en las evaluaciones de impacto ambiental de proyectos mineros. En materia de acceso a la información, se recomienda que ésta sea fácilmente comprensible, completa, clara, veraz y oportuna. La información debe estar disponible de modo que se permita su monitoreo y fiscalización, potenciando su publicidad. En materia de acceso a la participación pública, se recomienda garantizar la participación desde las etapas iniciales, la reducción de las asimetrías de poder, fortaleciendo a las comunidades como un actor incidente en la toma de decisiones. La participación debe conllevar diálogo con especial atención a los grupos vulnerables. En materia de consulta previa, libre e informada de pueblos indígenas y tribales, se recomienda al Estado identificar correctamente a la población a consultar, garantizar que conozcan y entiendan oportunamente su objetivo, los recursos necesarios para su desarrollo y la existencia de información sobre los impactos del proyecto. Este trabajo ha sido realizado por los 10 Institutos Nacionales de Derechos Humanos del Grupo Temático Derechos Humanos y Empresas de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, con el apoyo de la CEPAL y la cooperación alemana, implementado por GIZ.
Excelente, ahora sí funcionó. Bueno, y vamos a intentar de nuevo las palabras de Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, por favor, antes de pasar a la discusión. Amigas y amigos, el mundo enfrenta hoy una crisis sanitaria, económica y social provocada por la pandemia del COVID-19 que amenaza la salud de las personas y la economía de las naciones y que ha afectado sobremanera a nuestra región, evidenciando las profundas desigualdades preexistentes. Esta pandemia ha puesto en evidencia como nunca antes que el bienestar humano está intrínsecamente vinculado con la protección ambiental y aquella de los ecosistemas. Es por ello que las Naciones Unidas hemos sostenido la importancia de repensar la manera en la que hemos actuado y de avanzar hacia un estilo de desarrollo más sostenible, ubicando los derechos humanos en el centro de la gestión del desarrollo, de modo de garantizar que todas las personas de las generaciones presentes y futuras puedan vivir en un ambiente sano y sostenible. Ello se refleja, por ejemplo, en la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París sobre Cambio Climático y el Acuerdo de Escazú, que fijan la hoja de ruta hacia la cual debemos dirigir todos nuestros esfuerzos. El hilo conductor de este nuevo paradigma de desarrollo es un renovado papel del Estado para marcar la dirección del desarrollo mediante políticas públicas que reflejen el ideal democrático, mitiguen la desigualdad y permitan construir pactos en los que el sector privado y toda la ciudadanía sean actores fundamentales de una recuperación resiliente, sostenible e inclusiva, pero sobre todo transformadora. Las defensorías del pueblo, como garantes de la vigencia y protección de los derechos fundamentales de sus habitantes, juegan un papel esencial en la promoción, implementación y monitoreo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. En este contexto, nos complace estar presentando hoy conjuntamente la publicación Recomendaciones para la incorporación del enfoque de derechos humanos en la evaluación de impacto ambiental de proyectos mineros, elaborada por el Grupo Temático sobre Derechos Humanos y Empresas de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, FIO, con el apoyo de la CEPAL y la GIZ. El documento brinda una serie de recomendaciones para incorporar de manera adecuada el enfoque de derechos humanos en la evaluación del impacto ambiental de proyectos mineros, con miras a fortalecer este instrumento preventivo a la luz de los recientes avances internacionales y regionales y de la creciente conflictividad socioambiental. Como se plantea en la publicación, es imprescindible lograr que la actividad minera en la región pueda constituirse en un motor de recuperación verde e inclusiva. Para ello, es necesario promover cadenas de suministro de recursos minerales que sean sostenibles y responsables con las poblaciones de los territorios donde se hace la extracción de dichos minerales. Y que, por cierto, generan un equilibrio entre la protección del valioso medio natural, la explotación minera y los derechos de las poblaciones y comunidades locales. En un mundo en el que tenemos que enfrentar el cambio climático y desarrollar nuevos senderos y nuevos sectores como la electromovilidad, las energías renovables, la minería está llamada a ser un actor principal, pero debe de estar a la altura del cumplimiento de rigurosos estándares de calidad sociales y ambientales, de modo de permitir a la región posicionarse en mercados cada vez más exigentes, pero sobre todo proteger ante todo su patrimonio natural. Por ello, celebro y valoro este diálogo y este espacio que hoy tengo el gusto de inaugurar y que nos invita a reflexionar en torno a la necesaria integración del enfoque de derechos humanos en el licenciamiento ambiental de los proyectos mineros. Muchas gracias y mucho éxito. Excelente. Y muchas gracias al equipo técnico por resolver eso. Entonces, entramos directamente a la sesión con los 4 panelistas que harán un breve comentario sobre el trabajo y el rol de las instituciones que representan en el contexto actual. Entonces, pido a Freddy Carrión, José Luis Samaniego, Joaquín Villarrino
y Rubens Born entrar en la pantalla, por favor. Y en primer lugar, cedo la palabra a Freddy Carrión, defensor del pueblo de Ecuador, por favor. Bueno, buen día para todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Nicolás, un afectuoso saludo. También de la misma manera al presidente de la FIO, a Jordan Rodas, de la misma manera al secretario de la red RINCA, Apolonio Tobar. Realmente es importante, primero, antes que nada, destacar este profundo o este trabajo importante que han realizado algunas defensorías del pueblo que forman parte del grupo temático de derechos humanos y empresa de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, entre ellas Colombia, Perú, México, Brasil, Chile, Portugal, Paraguay, Bolivia, Ecuador, que han desarrollado este trabajo fundamental. Creo que es necesario incorporar al debate de las nuevas formas de explotación o extracción de recursos minerales, estas nuevas, como digo, recomendaciones para la incorporación del enfoque en derechos humanos en la evaluación del ambiental de estos proyectos mineros. Este trabajo que se publica gracias al apoyo, por supuesto, de la Comisión Económica de América Latina, del CEPAL y obviamente de la corporación de GIZ, nos permitirá, insisto, incorporar estos debates que son fundamentales y trascendentales a la hora de proteger los derechos humanos, los derechos de la naturaleza, el medio ambiente, y que vaya de la mano con el desarrollo económico, con el desarrollo de los pueblos y nacionalidades indígenas. Este documento, denominado Recomendaciones para la incorporación del enfoque de derechos humanos en la evaluación del impacto ambiental de proyectos mineros, recoge importantes aportes fundamentales de los países de la región que me he acabado de citar, que forman parte de las Defensorías del Pueblo, de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, y permite incorporar este enfoque necesario y fundamental de cualquier proyecto de extracción minera, de los derechos humanos, del derecho inclusive, que en el caso ecuatoriano tenemos el derecho a la naturaleza como un sujeto de derechos necesario de protección. Estos proyectos mineros que deben tener este enfoque desde la formulación, desde la implementación y seguimiento de los proyectos mineros a fin de contribuir a la disminución de la afectación de los derechos humanos, de los derechos colectivos, de los derechos de la naturaleza, y de esta manera alertar, pero sobre todo contener y limitar aquellos impactos ambientales que sean perniciosos y negativos dentro de la actividad extractivista o minera. Relativo al documento en sí, este documento nos va a brindar una serie de recomendaciones para incorporar de forma adecuada el enfoque de derechos humanos. Es fundamental que tengamos muy en cuenta a la hora de evaluar el impacto ambiental de los proyectos específicamente mineros. Como conocemos, la actividad minera o extractivista ha sido históricamente una de las fuentes de desarrollo económico de los países de la región americana, de la América Latina y del Caribe, sin desconocer esta marcada heterogeneidad que existe en varios países de la región. Sin embargo, el desarrollo de esta actividad durante décadas no ha tenido controles, no ha tenido ningún tipo de salvaguardas, ningún tipo de limitación a nivel normativo, ni mucho menos pragmático, y eso indudablemente ha tenido una serie de consecuencias negativas en los países que se han dedicado con las actividades extractivistas, que ha comprometido al medio ambiente, a la naturaleza, y por supuesto ha comprometido la calidad de vida y sobre todo la dignidad de la vida de los cientos y miles de ciudadanos, de seres humanos que han visto afectados por las actividades extractivistas. Por ende, este instrumento, este documento se convierte en un aporte fundamental para medir, evaluar y sobre todo mirar de una manera distinta cómo se debe desarrollar la actividad minera y qué aportes desde el punto de vista de la elaboración hasta de la extracción de los minerales, cómo incorporamos el enfoque en derechos humanos dentro de los impactos o de la evaluación de los impactos ambientales. Mucho más que estamos en una era post-COVID-19, en donde debemos ratificar, comprometernos y salvaguardar el medio ambiente, la naturaleza como un sujeto de derechos. Uno de los objetivos, y con esto para limitarme dentro del tiempo que se me había establecido, uno de los objetivos fundamentales de estas recomendaciones, de este aporte
de la FIO, de este aporte de CEPAL y de la GIZ, es asegurar a los pueblos y comunidades que se encuentran dentro de esta área de influencia de los proyectos mineros el ejercicio de una verdadera participación ciudadana en el desarrollo general de este tipo de proyectos en sus territorios. Considerando que estas actividades extractivistas pueden generar cambios profundos, de hecho vienen generando, han cambiado sus formas inclusive de vida y de costumbres, y eso indudablemente tiene que considerarse los derechos de los pueblos y nacionalidades que habitan en estos territorios a la hora de formular o de implementar programas y proyectos extractivistas. Esto es fundamental, que va de la mano inclusive con los objetivos de desarrollo, como lo mencionaba Alicia, 2030, pero adicionalmente también en los convenios internacionales, como el Acuerdo Escazú, que permitirá transparentar y entregar información y sobre todo el acceso de estas comunidades para que conozcan, pero sobre todo participe en la formulación y en los proyectos de extracción. En ese contexto, este documento recomienda que la información que sea proporcionada a los pueblos y nacionalidades en el desarrollo de estos proyectos mineros debe estar enfocada. Y esto es fundamental, porque la consulta previa, libre e informada, tiene que estar desarrollada en un lenguaje sencillo, claro, completo, oportuno, transparente, sobre todo respecto de los impactos que tendrá a nivel social, ambiental, cultural y obviamente hasta político de estos proyectos de índole minera, para que de una u otra manera, junto con la información pública, con la transparencia de la información, con la protección del medio ambiente, pero sobre todo o paralelamente con el derecho también al desarrollo de estos pueblos y del país en conjunto, podamos coexistir, podamos presentar un documento o un proyecto integral que permita el desarrollo junto a la protección de los derechos humanos, pero sobre todo a la participación ciudadana de las comunidades que son directa e indirectamente afectadas por estos proyectos mineros. Muchísimas gracias, Nicolás. Excelente, muchísimas gracias, Freddy, y también por tomar el tiempo tan serio. A continuación cedo la palabra a José Luis Samaniego, director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL. Por favor, José Luis. Muchas gracias, Nicolás, y saludo a los colegas de la FIO, de la RIMCA, y por supuesto agradezco enormemente la presentación que nos hizo Alicia Abanto, adjunta de Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo del Perú, donde presenta las principales recomendaciones de esta publicación. Alicia Bárcena ya mencionó algunas de las cuestiones que estaban en lo que yo les quería comentar, así que esa parte creo que está dicha. Refuerzo la idea de que no es exactamente el momento de relajar la normatividad ambiental ni las evaluaciones de impacto ambiental. Y me enfoco en primer lugar en el tema de Escazú, que la señora Abanto nos invita a que sea ratificado por todos los países de América Latina y el Caribe. El libro está haciendo una recomendación específica para el sector minero. Y creo que el tema, el acuerdo de Escazú, cuando sea ratificado, va a generar un piso común para todos los países, en donde no va a ser necesario o que sea específicamente en el sector minero o en el sector carretero o en la metalmecánica, que se sigan estos procedimientos de acceso a la información, participación y justicia, porque esos procedimientos van a ser homogéneos para todo el sector productivo, con lo cual uno se asegura que no va a haber disparidades o condiciones desventajosas para ningún país. Y esa es la ventaja que tiene el Acuerdo de Escazú. Genera un piso común que permite proteger al mismo tiempo la competitividad con los derechos humanos, con el medio ambiente y mantener un enfoque sólido de derechos humanos y de competitividad productiva. Ese es el primer punto. El segundo punto es que estas tendencias que hemos visto aparecer en esta terrible crisis y esta terrible recesión a la que nos ha llevado el coronavirus, de relajar la normatividad ambiental o relajar los instrumentos como la evaluación de impacto ambiental, son parte de una narrativa, por no encontrar una mejor palabra, llamarla una narrativa zombie, que está muerta, pero se sigue moviendo como si estuviera viva, en donde
la actividad productiva, la actividad industrial, la actividad minera incluida, se puede hacer en contra de las sociedades, en contra de los derechos humanos y en contra de la regulación. No debería de ser así. Pienso que es una narrativa equivocada que se debe de modernizar. Y hay varios puntos que vale la pena desmontar. Mejores regulaciones no necesariamente asustan a la inversión. Por el contrario, cuando el Estado de Derecho es fuerte, cuando las reglas son claras, la inversión tiene mucho más incentivos para poderse desplegar en un país. Segundo, que es más caro el desarrollo sostenible que el desarrollo convencional, también es falso, y lo estamos viendo gradualmente en sectores clave de la economía, como por ejemplo en la economía circular, en las energías renovables e incluso en la electrificación de la movilidad. Hay una sinergia entre mejores modos y más baratas las inversiones, mejores resultados para la sociedad e incluso mayores oportunidades de empleo. Por supuesto, la narrativa zombie sigue viviendo porque en general el provecho propio se hace a costa de los demás, cuando se podría hacer junto con los demás y no a costa de otros. Alicia lo menciona en sus palabras de apertura, la minería tiene un papel muy destacado que jugar en los años por venir y en el marco de la nueva economía. ¿Por qué? Porque la electromovilidad, porque las energías renovables y muchas otras cosas más requieren de muchos de los productos que está produciendo la minería. Tanto mejor si provienen de procesos que son sostenibles, de procesos que son consensuados, que tienen licencia social, que dan empleo y que son respetuosos de los derechos humanos. Y para eso la minería tiene no solamente que responder a mejores políticas públicas, tiene también dentro del propio ámbito de las políticas mineras mucho espacio de mejora. Y ¿qué estaría uno pensando en este sentido? Bueno, la minería tiene la oportunidad de descomoditizar parte de su producción, de diferenciar parte de su producción con base en los etiquetados. ¿Etiquetados como qué? Por ejemplo, libre de conflicto, libre de accidentes, que ya se ha ensayado en algunos países de América Latina, de baja huella hídrica, de baja huella ambiental, o incluso, que esta es una alternativa no ensayada todavía en América Latina, pero que el Acuerdo de París va a ser necesario, precompensados, donde si no se puede bajar directamente la huella ambiental, la huella de emisiones dentro del sector minero, se puede hacer compensando con productos, con procesos en otros sectores, como por ejemplo mediante la restauración de ecosistemas, mediante la captura en sistemas forestales. Entonces, ahí hay un trabajo que desde el propio sector minero permitiría poner al sector en la frontera de la producción y en la frontera del respeto al medio ambiente y a los derechos humanos. Yo termino agradeciendo esta alianza que tenemos en el marco de la GIZ para generar información relevante para la región, y los invito también a que vean una reciente publicación, parte de la misma familia, que se llama Iniciativas para transparentar los aspectos ambientales y sociales en las cadenas de abasto de la minería, tendencias internacionales y desafíos para los países andinos. Muchísimas gracias. Excelente, muchísimas gracias José Luis por esa contribución. Quiero pasar la palabra directamente a Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero de Chile. Por favor. Muchas gracias, Nicolás. Saludo a quienes participan conmigo en este panel. Agradezco la presentación de Alicia y sobre todo vuelvo a agradecer la posibilidad que se nos da de conversar sobre un tema tremendamente importante. Sin duda, el mundo hoy día está poniendo una exigencia doble sobre el desarrollo económico, y esa exigencia doble consiste fundamentalmente en establecer estándares de sostenibilidad que están reflejados fundamentalmente en los principios de desarrollo sostenible que han sido suscritos por prácticamente todos los países del mundo y que resulta que no obligan solo a los países, sino que obligan a sus ciudadanos. Y las compañías mineras, como parte de esa ciudadanía, como miembros de determinadas comunidades, no tienen sino la obligación de ajustar su cometido, su actividad, a los principios de desarrollo sostenible. Y quizás una línea que cruza transversalmente esos principios de desarrollo sostenible tiene que ver con el respeto a los derechos humanos. Nosotros lo sabemos, el Consejo Minero representa a las grandes compañías mineras del país.
los estándares de las grandes compañías mineras suelen ser distintos, más exigentes que los de la pequeña y mediana minería. Y en ese sentido nosotros hemos venido implementando una serie de medidas que van más allá de las exigencias legales, van más allá de aquello que se nos obliga a hacer a través de los estudios de impacto ambiental, que son muy exigentes. En el caso chileno ya llevamos más de una década con estudios de impacto ambiental que contemplan participación ciudadana, que contemplan la consulta indígena, perfectibles, donde existe camino por recorrer aún para manifestar alguna satisfacción total, donde estamos permanentemente desafiados. Lo que hemos hecho en los últimos 2 años a partir de un grupo de compañías mineras ha sido el primer taller de Derechos Humanos y Empresa, donde lo que primero hicimos fue establecer una línea base, saber al interior de las compañías y con sus stakeholders más directos dónde estaban los peligros. De alguna manera aplicar un poco lo de la debida diligencia, identificar perfectamente dónde estamos, cuál es la línea de partida y cuáles son los desafíos. La temática de derechos humanos ha sido una temática lejana del mundo empresarial, ha estado lamentablemente vinculado en Latinoamérica y Chile no ha sido una excepción con la violación de los derechos humanos por gobiernos o dictaduras militares. Y por lo tanto, cuando al mundo empresarial se le plantea una agenda de derechos humanos, lo primero que hace es alejarse de la misma porque pareciera no querer tener nada que ver con ella. Sin embargo, la minería, que lidera muchos procesos, ha tomado la vanguardia en esto en Chile. Se ha incorporado, como decía, en procesos o primer taller para identificar qué sabemos, cuáles son los conocimientos, cuáles son las áreas de riesgo, dónde podemos colaborar en la promoción de los derechos humanos, cuáles son los mecanismos de reparación, de qué manera podemos actuar de la mano con el Estado para impedir que se establezcan o se den espacios de violación de los mismos, con resultados que resultan francamente notables. Primero, porque hemos podido dilucidar los espacios de temor que han existido, porque hemos visto cómo después de 2 años de trabajo hay una mayor voluntad, una mejor decisión desde las esferas más altas de las compañías para involucrarse en la discusión. Sin lugar a dudas, este camino es un camino largo de recorrer, es la respuesta única que podemos dar no solo al mundo de la minería, sino que el mundo empresarial en general al desarrollo del futuro, que venía ya condicionado por el cambio climático, creo yo, de manera que había puesto un acento muy específico y que ahora con la pandemia y el problemas sanitarios que se han generado viene a profundizarse en esa necesidad de que la reactivación pase por estos nuevos estándares y se aproveche la oportunidad para que así sea. Queda un camino largo por recorrer, sin lugar a duda queda un camino largo por recorrer. Las realidades latinoamericanas son distintas. Chile tiene una larguísima tradición minera. En Chile han existido estudios de impacto ambiental y, como ya señalé, participación indígena, consulta ciudadana, participación previa, muy perfectible. Y aquí quisiera terminar resaltando que el compromiso y la decisión de las compañías mineras y de gran parte del sector productivo existe. Hoy día sabemos que sin el acuerdo de las comunidades, sin el consentimiento, esto termina por ser un camino que no es bueno y que no llega a buen puerto. En Chile se han judicializado muchos los proyectos que históricamente se autorizaron en contra de la voluntad de las comunidades, porque tarde o temprano las comunidades terminan imponiéndose. Y con esto termino. Lo que se requiere son reglas claras, y en esto José Luis tenía mucha razón. Las reglas claras con altos estándares dan certeza jurídica, y eso es lo que quiere el mundo empresarial y el minero en particular antes de invertir miles de millones de dólares. Requiere un Estado moderno, fuerte, que sea capaz de administrar esas reglas claras y que tome la postura que dé garantías a ambas partes. A los ciudadanos de que la información que se les está entregando es transparente, correcta, de manera permanente, y a las empresas una vez que se le otorgan los permisos que van a poder llevar a cabo sus proyectos. Vuelvo a felicitar por esta iniciativa y vuelvo a manifestar nuestro absoluto compromiso por un desarrollo sostenible con todos los desafíos que ello significa para el mundo empresarial y para el mundo minero, sin lugar a dudas. Muchas gracias, Nicolás. Excelente, muchísimas gracias, Joaquín. Finalmente, quiero ceder la palabra a Rubens Born, de la Fundación Grupo Esquel de Brasil. Rubén, por favor. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a
compartir algunas ideas en esta sesión. Pido disculpas por expresarme con graves errores en español y un acento mezclado de portugués de Brasil. Me hace mucho feliz el lanzamiento de esta publicación con distintas recomendaciones, muchas de ellas basadas en los derechos de acceso que están cubiertos en el Acuerdo de Escazú. Se trata de una publicación relevante que sale a la luz en momentos de emergencia sanitaria mundial, situación que ha dado lugar a las necesarias reflexiones sobre los rumbos de nuestra civilización, el desarrollo humano en sus diversos aspectos sociales, económicos, culturales, tecnológicos y de un Estado de derecho democrático, pacífico y sustentable. La inercia cultural y política en los últimos años, la actuación de algunos agentes económicos y políticos ha impedido que avancemos más rápida y eficazmente en el enfrentamiento de las crisis climáticas y ambientales. Pero ahora con esta publicación tal vez tengamos una otra oportunidad, más allá de la pandemia, de hacer cambios profundos. Como se menciona en el documento, los conflictos socioambientales en las regiones mineras han aumentado en los últimos 10 años, especialmente en América Latina. El sector genera externalidades negativas. La ONG Global Witness afirmó recientemente que el sector minero es donde se producen la mayoría de los asesinatos y violencia contra defensores del medio ambiente, indígenas y defensores de derechos humanos. No obstante, el documento señala la participación del sector minero en la economía de los países de la región, las transformaciones económicas, normativas, culturales y políticas necesarias, más aún en el periodo post-pandémico, para hacer frente a las crisis climáticas, ambientales y de la pobreza, exigen una acción responsable con bajo impacto social y ambiental, respetando el bienestar de las personas y los derechos humanos, sin dejar nadie atrás, como se afirma en la Agenda 2030. Por otro lado, cada vez más la reputación pública y el comportamiento de las empresas adquieren evidencia y relevancia económico-financiera. El valor de las acciones, el acceso a los mercados, los criterios de compra por consumidores y por gobiernos, las cadenas de valor y el ciclo de vida de productos y servicios son elementos que cada vez más observan los ciudadanos, la prensa, la comunidad académica, en particular algunos técnicos y directores de empresas que con buena fe intentan hacer los cambios que necesitamos. La pérdida de credibilidad institucional y el daño a la reputación de empresas puede tener también graves efectos a las comunidades donde se inseren las actividades mineras, a sus trabajadores y a las comunidades afectadas. Por ello, es necesario hablar de minería responsable, expresión y concepto que yo personalmente no hago confundir con minería sustentable, pero ese es un tema de una otra discusión. Me encantó mucho que las recomendaciones están basadas en los derechos de acceso a Escazú. Para ejercer la actividad de manera responsable, el sector minero necesita proporcionar transparencia y rendición pública de cuentas de impactos y de riesgos. Y aquí un importante, en general, por lo menos en Brasil, la evaluación de impactos ambientales, cuando incorpora a evaluação de riscos, são riscos para empresas e não necessariamente risco para o povo ou para o ambiente. Por lo tanto, o documento nos brinda a oportunidade de ter uma outra perspectiva sobre evaluação de riscos. O Acordo de Escazú, que já se firmou por 9 países e brevemente estará em vigência, foi negociado de forma soberana pelos estados. E assim os estados têm também de forma soberana a possibilidade de fazer o melhoramento de seu marco normativo nacional para que os direitos humanos sejam incorporados à evaluação de impacto ambiental. No coincido con las afirmaciones que se hicieron en esa sesión, que no es aceptable ni necesario relajar y flexibilizar las medidas de gestión ambiental responsable y mucho menos flexibilizar la demanda por estudios de impacto ambientales. También necesitamos el enfoque de derechos humanos para controlar actividades que, de acuerdo con nuestra legislación, en algunos casos, no están obligadas a presentar estudios de impacto ambiental, pero sí necesitan el licenciamiento ambiental.
Los trágicos episodios en Brasil, en Mariana, Rio Doce y Brumadinho son tristes ejemplos, sin embargo, de que la mera observancia de algunos dictámenes jurídicos en la concesión de licencias y de evaluación de impacto ambiental no son suficientes. Por lo tanto, la participación del público, como está expresada en el acuerdo de Escazú, es importante. Por lo tanto, coincido e invito a los países que todavía no firmaron, no ratificaron el acuerdo, que lo hagan y que podamos progresar en el marco normativo de derechos humanos en la región. Muchas gracias. Excelente, Rubens. Muchísimas gracias. Y de nuevo, muchísimas gracias a todos por cumplir con el tiempo, ya que era muy corto. Ahora me acaban de comentar que como somos la última sesión hoy, no nos van a cerrar la plataforma, entonces nos quedarán algunos minutos más antes que nos sacan de aquí. Entonces quiero aprovechar de responder algunas preguntas que han entrado. Los colegas han respondido algunas, pero me enviaron unas preguntas que quisiera leerla conjuntamente y de ahí pasar la palabra a cada uno de ustedes para responder en 1 a 2 minutos y cerrar casi con las respuestas a estas preguntas. La primera pregunta dice así: ¿cómo ven las empresas y la ciudadanía la inclusión del enfoque de derechos humanos en estos impactos, ¿no? en estas evaluaciones de impactos ambientales, en relación con el proceso en sí mismo, los desafíos y las oportunidades que presentan? La segunda pregunta es: ¿cómo se puede asegurar la participación efectiva de la ciudadanía y el desarrollo de la consulta previa en el contexto de COVID, marcado por las cuarentenas y el distanciamiento físico que imposibilitan la cercanía al territorio? Y la tercera pregunta: ¿qué criterios existen para saber en qué etapa del proceso minero hay que hacer estas consultas? ¿Qué espacios de participación pública existen ya en los países de la región? Creo que son 3 preguntas que podríamos pasar mucho más tiempo discutiéndolas. Son muy buenas, pero les pido intentar responder en máximo 2 minutos a estas preguntas, y otras preguntas que no conseguimos responder vamos a responder vía email después. Comenzamos con cómo fuimos con el panel. Te paso la palabra a ti, Freddy. Gracias, Nicolás. Sí, definitivamente las preguntas son bastante interesantes, sobre todo porque en contexto de COVID, dado que existen restricciones en movilidad y en reuniones, el hecho de la consulta previa va a establecer unos grandes desafíos, obviamente para garantizar participación ciudadana, pero sobre todo para dar a conocer los proyectos mineros. Y en esto tenemos que tomar en cuenta algo que me parece fundamental: todas las dificultades que se han venido encontrando en cuanto al acceso a la información sobre el desarrollo de ciertos proyectos mineros que se han dado en la región, particularmente cuando se inician proyectos de exploración, de explotación o de extracción minera. Siempre han existido una serie de inconvenientes que inclusive ya lo mencionaba uno de los panelistas, sobre los problemas que se le presenta a la comunidad en general, que terminan por conflictuar aquellos proyectos mineros y por último generan un divorcio absoluto entre las dos, entre el proyecto, entre la empresa minera y obviamente entre la comunidad. Hay algunos problemas que sí siempre son muy recurrentes, que generan vulneraciones de derechos humanos, y esto es fundamental. El proyecto minero no puede quedar al margen de lo que significan los derechos humanos para la comunidad y paralelamente para el desarrollo local. Hemos visto problemas que tienen que ver con la consulta previa y la falta de información o información incompleta o no disponible, un lenguaje inadecuado que no llega a transparentar los verdaderos beneficios o inclusive impactos que puede generar estos proyectos mineros, y eso creo que es algo que se debe trabajar de una manera mucho más incidente, sobre todo para regularlos, de tal manera que podamos
con una regulación clara que tenga en cuenta el desarrollo de la población, pero sobre todo la protección del medio ambiente, la protección de la naturaleza, tener un marco regulatorio, insisto, que si bien protege el desarrollo, que si bien protege el crecimiento y sobre todo la explotación de estos recursos, no deje de lado un tema fundamental que tiene que ver con los derechos humanos, con los derechos de la naturaleza, con el derecho a tener un ambiente sano. Creo que ese es uno de los grandes retos que se establece en esta era post-COVID. Gracias. Excelente, Nicolás. gracias, Freddy. Juan Luis. José Luis, disculpa. Sí, Nicolás, mira, déjame, las respondo en orden. La primera, estamos viendo nosotros en América Latina que los conflictos ambientales y, como se dijo en algún momento, por razones mineras, van en incremento en la región. Y eso es alarmante. Y no nada más en el Cono Sur, también en Centroamérica e incluso en México. Entonces, tienes una señal de alarma, tú tienes que poder resolver a tiempo este problema. Y creo que es una oportunidad también de volver a ver el sector minero no como una fuerza que se opone a la sociedad, sino como una fuerza que contribuye al desarrollo de la sociedad. Entonces, si tú logras evitar esa conflictividad, creo que ganas por los dos lados. Entonces, en ese sentido, creo que es un gran momento para poder meter el enfoque de derechos humanos. Segundo, ¿cómo lo aseguras? Bueno, nos pasó con derechos humanos, nos está pasando como nos pasó con la cobertura sanitaria y nos pasó como nos está pasando con el sistema médico, etcétera. La pandemia nos está mostrando cuán débil había sido la inversión pasada y nos está obligando a ponernos al corriente de una manera abrupta, que tiene un costo para la sociedad muy grande. Entonces, el COVID nos está haciendo evidente que no tenemos suficiencia en los medios digitales, que no están en todos los idiomas que deberían de estar, que no se es suficientemente proactivo y por lo tanto que también hay un déficit de inversión y de actitud proactiva de acercar estos medios a las comunidades. Entonces, sirva también el COVID como una forma de revelar las insuficiencias para una cabal aplicación de los derechos humanos en el marco del licenciamiento de las inversiones. Y por último, ¿en qué etapa iniciar? Ahí yo creo que Escazú nos da una guía muy clara y es ojalá se inicie cuando todavía todo esté en discusión, cuando todavía las cosas son flexibles, cuando hay posibilidades de hacer ajuste, cuando la propia empresa no ha invertido capitales en iniciar operaciones y que ve los cambios que reclama la sociedad como un costo hundido. Entonces lo mejor es hacerlo lo más pronto que se pueda, que además te va a dar una sensación de dónde está la comunidad y dónde están las posibles líneas de fractura. Eso. Excelente, muchas gracias. Joaquín. Bueno, yo creo que, déjame ir contestando por parte. El momento, sin lugar a dudas, es antes que se comience a ejecutar el proyecto. La participación anticipada es vital para que el proyecto no tenga problemas durante su desarrollo. Es permanente, es transparente y hay que hacer todos los esfuerzos porque sea en igualdad de condiciones con las comunidades. Y eso requiere un esfuerzo especial de parte del Estado y una colaboración sin lugar a duda de parte de las empresas. Hay que pensar que las compañías mineras en concreto se vienen a instalar como un vecino que se va a quedar mucho tiempo. Los proyectos mineros duran décadas y por lo tanto tú tienes que ser un buen vecino desde el día que te instalas e incluso antes de que te vas a instalar. Y eso lo hemos aprendido después de muchas experiencias muy malas. Por lo tanto, hoy día lo tenemos clarísimo. En periodos de COVID, no cabe ninguna duda que hay que aprovechar los medios tecnológicos. En Chile se están buscando medidas y ya se ha dado inicio a algún proceso con participación a distancia. Las empresas, cuando el Estado no tiene los recursos económicos para financiar, han puesto a disposición de las comunidades medios tecnológicos que permiten la interconexión, la conexión y la participación ciudadana. Esto es un periodo experimental en que vemos que en algunos casos resulta evidentemente bien y en otros tenemos carencias que estamos por desarrollar. Y por último, si es necesario o no es necesario, que la primera pregunta y la más importante, este enfoque, yo creo que sin lugar a dudas es muy importante. Como decía en mi intervención anterior, el desarrollo sostenible es la respuesta que tiene que dar el sector productivo global al futuro del planeta. Ese desarrollo sostenible está de alguna manera cruzado por el respeto a los derechos humanos y la promoción.
Si no se hace esto a nivel de las empresas, no se hace prácticamente en ninguna parte. Este es un espacio de desarrollo cultural vinculado con los derechos humanos, por lo tanto es vital. Y quien tiene que jugar un rol preponderante en que esto ocurra es el Estado. No basta con la voluntariedad y buenas intenciones de las empresas. Y sin lugar a dudas, si esto de una u otra manera se va incorporando en las evaluaciones, que ya existe, por lo menos en las evaluaciones chilenas, hay que darle un orden adicional, va a venir a acelerar un proceso que nos parece indispensable, reitero, para el desarrollo sostenible del planeta. Gracias, Nicolás. Excelente, muchísimas gracias. ¿Y Rubens? Sí, primeramente coincido con José Luis Samaniego en la necesidad de superar la brecha de acceso a la tecnología, de hacer inversiones para permitir el acceso adecuado de poblaciones indígenas o vulnerables que están en las zonas donde se implementan proyectos mineros o de infraestructura. Segundo, quisiera recordar, y el documento lo hace, que la recomendación número 1 de este año de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace un llamado a abstenerse de promover a implementación de proyectos productivos o extractivos en territorios indígenas mientras estamos en pandemia. O sea, porque no tenemos todavía los instrumentos tecnológicos accesibles a todos, tenemos que, con precaución y prevención, tener un otro plazo de implementación de esos proyectos. Como lo dijo el señor Joaquín, las comunidades afectadas vivirán por décadas bajo un proyecto minero. Entonces, no hay que tener prisa, hay que abstenerse en el momento de pandemia. Y tercero, quisiera también, como lo hice José Luis, destacar que el Acuerdo de Escazú nos brinda con una oportunidad, en el caso de Brasil, de mejorar nuestro marco normativo. El marco normativo de Brasil menciona que la participación pública puede ocurrir una vez que la empresa presenta el proyecto, el estudio de impacto ambiental. Pero antes de presentar el estudio de impacto ambiental, la empresa tiene que hacer una solicitud a la autoridad pública, en general la autoridad ambiental, que haga un término de referencia del contenido del estudio. Ese es el momento, con técnicas de screening, scoping, por internet, de hacer las consultas, especialmente con las comunidades vulnerables y afectadas, para definir y, por lo tanto, prevenir situaciones de conflicto. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Cerrando, yo quiero felicitar a todas las personas que estaban involucradas en desarrollar este documento, esta guía, y agradecer a todos los que dieron inputs. Agradecer también a todos los presentadores de la sesión hoy, que creo que tuvieron muy buenos inputs, ¿no? Y podríamos hablar medio día sobre este tema que es tan importante. Yo creo, para mí, después de leer el documento y también de la conversa hoy, yo llevo principalmente 3 puntos que yo tomo del documento y de la conversa. El primero, que la participación en las decisiones sobre proyectos mineros de comunidades impactadas son clave y tienen que ser basadas en información científica, digamos, ¿no? Y los estudios ambientales son críticos para entender los impactos, pero muchas veces la información dentro de estos estudios tienen que ser adaptadas a las realidades en las comunidades para garantir esta participación. Y creo que este guía es como un primer paso para ayudar con ese proceso. El segundo es que, desde el punto de vista de las empresas, un proceso participativo que incorpora el enfoque de derechos humanos en la evaluación del impacto ambiental de proyectos mineros puede ser visto como un paso más que hacer, pero a lo largo del tiempo, a lo largo del proyecto, una relación que comienza de una manera transparente, donde todos entienden los impactos y qué significa tener un proyecto minero en la región, al fin de día puede desbloquear también muchos conflictos a lo largo del proyecto, ¿no?
Y el tercer punto, y este también fue una pregunta que nos fue enviada, es relacionado con los próximos pasos. Yo creo que sería súper interesante ver y hacer un pilotaje de estas guías, ver lo que funciona en práctica, lo que no funciona en práctica para retroalimentar un poco este documento, ¿no? Y entender, porque también sería creo que no existe un ejemplo donde este enfoque se ha utilizado en todo su scope, y por eso sería interesante pilotear algo así y retroalimentar al documento. Bueno, con esto me gustaría, tanto en el nombre de la GIZ como de la FIO, de CEPAL y RINCA, agradecerles a todos los panelistas por sus excelentes intervenciones y a todos los participantes por su asistencia y activa participación, las buenas preguntas. Les invito a descargar el documento que ha sido presentado en este evento en las redes sociales de FIO, CEPAL y la GIZ y en la página de web de CEPAL. Y me despido agradeciendo finalmente, agradeciendo el espacio que nos han brindado por los organizadores del foro, y agradecer especialmente a Cristina Muñoz y Valeria Torres, que han metido muchas horas de trabajo para asegurar que este evento sea un éxito. Entonces, muchísimas gracias de nuevo y les deseo una feliz tarde. Chao.